Mi nombre es Lady Diana Rivera Rivas. Voy a hacer la presentación de ética, plantear problema ético, estudio de caso general. La problemática que yo escogí fue la violencia sexual. Y pues para hablar un poquito más del tema que es violencia sexual, pues es toda actividad que ocurre sin el mutuo consentimiento y pues está en actividades o incluye actividades como la exposición a mensajes sexuales no verbales o no deseados, acaricias, tocamientos, cualquier actividad que realicen sin autorización o mediante cualquier mecanismo que anule o limite el derecho a la autonomía y libertad. Mm, También está en eso obligar a una persona a realizar actividades sexuales con terceras personas o para el beneficio económico de otro. Esto básicamente habla sobre videos sexuales, trata de blanca, pornografía, prostitución, donde no se hace por voluntad propia, sino que hay hay una presión sobre estas actividades. Frente al texto, a los dos textos que hemos trabajado y al video que hemos trabajado, el primero de texto de la economía cordial, felicidad común y ética de la solidaridad, pues esto es algo que se relaciona mucho, sobre todo a nivel de trabajos. Vemos cómo se tienen abusos sexuales en los trabajos, sobre todo a las mujeres. No quiero decir que los hombres no lo tengan, pero sí hay más presencia o las mujeres somos más vulnerables a este tipo de violencias. Y normalmente esto también va dirigido hacia las minorías, hacia hacia la gente más pobre, hacia la gente que es más vulnerable. Entonces yo creo que no puede haber una economía de la cordialidad si no hay políticas claras sobre la violencia sexual. Si el Estado sigue de una manera invisibilizando el hecho de que que la violencia sexual va más allá del acto sexual y que incluye otro tipo de sentidos que no solamente van directamente, sino que a través de la comunicación, a través de los medios, hacia las políticas empresariales que hay. Entonces es muy marcado. Acá hay una pequeña radiografía de violencia sexual, donde dicen que 19.000 personas han sido registradas en el estado como víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual. Entonces, por ejemplo, hablamos que las mujeres el 89% han sido de una u otra manera abusadas sexualmente, el 7.6 los hombres, el 0.6 la comunidad LGTBI y el 2% no lo informa. Y esto inclusive no tiene en cuenta el tema de abuso sexual en niños, que también ha ido yendo de manera muy exponencial en estos últimos años en nuestro país. Adela Cortina en su video de Aparafobia y dice rechazo a los pobres, pues yo creo que también está muy sentido este tema, porque normalmente las comunidades más pobres son las más vulnerables a la violencia sexual, porque se cree muchas veces que cierta población tiene derechos sobre el otro, sobre todo en la mujer y en los niños, ¿no? Los niños son muy vulnerables porque siempre los adultos creemos que tenemos una condición de poder ante ellos, y siempre los niños están condicionados al manejo que le dan los adultos, al cuidado que le dan los adultos, y muchas veces este es vulnerado. Y sobre todo se ve a nivel de situaciones de pobreza extrema. Yo pienso que la violencia sexual no se toca abiertamente, lo están tocando los grupos feministas, sobre todo, y las comunidades LGTBI. Sin embargo, son rechazados, son excluidos, son categorizados como grupos extremistas, como grupos fascistas, y hay como toda clase de pensamiento erróneo sobre violencia sexual.
Siempre se piensa que la violencia sexual solo implica el tocamiento, el maltrato, la muerte, el feminicidio, y va mucho más allá de eso, va desde una simple palabra, desde una simple mirada, desde una publicación, hasta las mismas canciones, como todo el tiempo el reggaetón y mucha música todo el tiempo discrimina no solo a la mujer, sino que se presta como un objeto sexual todo el tiempo. A mí personalmente este tema me ha tocado mucho porque justamente esta semana hubo una muestra en mi ciudad, donde mataron una niña de 15 años, fue abusada, fue violada y fue una niña campesina. Y uno se pregunta cómo es posible que una sociedad en busca de una felicidad, porque la gente que hace esto considera que la felicidad es poder tener o acceder a este tipo de actos, cómo es posible que una sociedad cada vez se degrade más y cada vez ponga su satisfacción personal por encima de los intereses de los demás. Entonces creo que la violencia sexual necesita más políticas públicas, necesita más sensibilización, necesita que nos apoderemos más de ella, que aprendamos más de ella, para poder realmente pretender que tenemos que podemos trabajar en políticas de felicidad común, en ética de solidaridad y en una economía cordial. Muchas gracias.